Y hace un ratito, apenas, Sebastián Urrieta nos contaba que la propia dinámica de crisis y de escándalo tras escándalo que tiene sumergido al gobierno y de alguna manera lo tiene atrapado, rodeado de números negativos en muchas encuestas, ha hecho proliferar la aparición de candidatos, de postulantes, de aspirantes para el 2027, pero también ha asusado algunas de las internas, la propia interna de La Libertad Avanza, e incluso ha estimulado la interna del peronismo, que se ha puesto interesante por estas horas. Para hablar de eso y de otros temas estamos en comunicación telefónica con un referente, con Oscar Parrilli. Él es ex senador nacional, presidente del Instituto Patria. Gracias por atendernos, Parrilli. Buen día, Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca, los saludamos. Buenos días, Mariano, y buenos días a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, No, por favor. le recordamos a la audiencia que uno de los hitos informativos de esta semana llegó a través de una entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia a Horacio Berbitsky, a donde, palabras más, palabras menos, le comentó que Cristina Fernández de Kirchner está dispuesta a apoyar a cualquier candidato de la interna del PJ, excepto a Axel Kicillof. ¿Es tan así, Parrilli, según su perspectiva? Mire, yo obviamente no voy a referirme a ese tema, eso háblenlo con el autor de esa expresión. Yo simplemente lo que quiero recordar a toda la audiencia, porque si no parece que uno se va olvidando, ¿no? Las cosas pasan y se van naturalizando. Cristina Kirchner tuvo el intento de magnicidio hace ya casi 4 años. Y lo más grave de todo eso, no solamente el intento ese de magnicidio, le pusieron un revólver en la cabeza, que felizmente fracasó, fue que después la justicia no hizo absolutamente nada para esclarecer ese hecho. Solamente se dedicó a condenar a los que ya sabíamos que eran los autores materiales y que ese mismo día fueron detenidos. Pero la justicia, y especialmente la jueza Capuchetti, se dedicó explícitamente a sacar de juego y no hacer ninguna investigación sobre los autores intelectuales, quienes fomentaron, incentivaron, apañaron o indujeron o condujeron a ese atentado, ni siquiera los contactos o las relaciones comerciales, ¿no? de ese grupo. Cómo fue que se llegó a esa situación, ¿no? Y el clima de violencia que se vivía entonces. Después también Cristina no solamente ha sido difamada y es difamada permanentemente, sino que fue proscripta. Está proscripta. Cuando ella anunció que iba a ser candidata en una sección electoral de la provincia de Buenos Aires, en una semana la Corte, en un fallo que normalmente dura un año y medio, en una semana la proscribió, le impidió participar en las elecciones como candidata en una sección electoral en la provincia de Buenos Aires. Luego la siguen persiguiendo, le sacaron los ingresos como expresidenta, las pensiones, ¿no? La doble vara, ¿no? Y por otro lado nos enteramos de lo que está ocurriendo con Eduardo Menem, que le van a pagar una pensión de 41 millones con la complicidad de las autoridades del ANSES. La intención que hay de confiscarle los bienes a los hijos, ¿no? Bienes que ellos heredaron de su padre y de Cristina, que tenían antes del 2003, cuando Néstor asumió la presidencia. Lo último que han hecho, de limitarle las visitas, ¿no? Y de prácticamente prohibirle hablar y de molestarles que haga. De manera que yo creo que es necesario que nosotros veamos y tengamos presente esto, que acá hay una campaña absolutamente planificada, orquestada, conducida por el macrismo, por Milei, por los grupos económicos y por algunos medios de comunicación, tendiente a que vayamos al año 2027 a unas elecciones presidenciales con proscripciones y a lo mejor con fraude también, que no es la democracia que conseguimos en el 2000, perdón, en el 83. Yo creo que si nosotros no logramos que Cristina, porque es inocente, se revierta este fallo, y ella decida si puede o no ser candidata, la democracia que vamos a tener en el año 2027 es una democracia falsa. Es una democracia donde la principal dirigente política y la que mayor adhesión tiene en grandes sectores de la sociedad argentina no se puede presentar. Y con esto podemos llegar a una situación de los argentinos que ya la vivimos antes, ¿no? Usted recordará lo que pasó en el año 58 con las elecciones
con Perón proscripto cuando se eligió a Frondizi, no duró. Después cuando lo proscribieron al partido peronista y asumió Ilía, había más votos en blanco que los votos que tenía Ilía, tampoco duró. Y después finalmente lo que pasó cuando ganó Cámpora, ¿no? Que tampoco duró porque Perón estaba proscripto. Ujú. Entonces lo que nosotros estamos planteando, en primer lugar, es la necesidad de no olvidarnos de estos hechos y de reclamar la inmediata libertad de Cristina, la anulación de este fallo y la posibilidad de que Cristina pueda ser candidata. Somos muchos los que pensamos, entre ellos yo obviamente, respetando la decisión que ella finalmente tome, que Cristina es la mejor candidata que nuestro espacio político tiene y es la dirigente política que genera expectativa y esperanza en una gran porción de la sociedad argentina y a la que tiene las ideas claras de cómo vamos a hacer para salir de esta Argentina totalmente destruida y destrozada que nos va a dejar Milei en el 2027. Parrilli, a ver si le entiendo acabadamente la idea en términos de impacto político. Desde su perspectiva, el espacio que se referencia, o el peronismo en general, no debería abocarse a ninguna campaña con nombres propios en la medida en que Cristina continúe detenida e imposibilitada de presentarse a elecciones. ¿Sería ese el foco? ¿Habría que No, ponerlo sí, yo centralmente? creo que A ver. el, el foco hay que ponerlo precisamente en la libertad de Cristina. No podemos llegar a una democracia con Cristina proscripta. Ujú. No hay democracia con proscripciones ni con fraude, obviamente. Entonces creo que el reclamo, por lo menos nosotros lo estamos llevando adelante, somos muchos los que estamos planteando este tema desde el Instituto Patria. Estamos yendo a varios lugares, hemos ido a municipios del conurbano bonaerense, hemos ido al interior, hemos ido a Tucumán, a Misiones, vamos a ir a Santa Fe, Córdoba ahora, precisamente denunciando esta situación y que no nos olvidemos de esto. No hay democracia con prescripciones y con fraude. Lo Sí, primero que tenemos que sí. hacer es que lograr precisamente que este fallo sea anulado, Ujú. porque es absolutamente no solamente injusto, sino arbitrario, no respetó las garantías constitucionales, ha violado todos los derechos individuales de las personas y además se ríen, ¿no? Se ríen de los argentinos. Fíjese que ahora incluso esta Corte pretende manejar la designación de jueces. Entonces lo que nosotros planteamos es que lo primero que tenemos que hacer en la Argentina, si queremos realmente vivir en democracia, es salir de esta encerrona que nos han puesto el macrismo, que nos ha puesto Milei, que nos han puesto los medios de comunicación, los grupos económicos, de hacer una democracia con limitaciones, con proscripciones, y diciéndole al pueblo elegir, podés elegir lo que vos quieras de lo que yo te permito elegir. Ujú. Yo no voy a permitir que Cristina sea una candidata. Bueno, yo creo que esto es lo primero que hoy tenemos que plantear todos los argentinos y llegar a fin de año para que este fallo se anule y que el año que viene podamos tener una democracia realmente plena, total y que el pueblo elija. Nosotros muchos somos los que pensamos que Cristina es la mejor, no solamente la mejor candidata, sino la que tiene más claro cuáles son los temas que tenemos que plantear para adelante y cuáles son los temas que la Argentina debe resolver prioritariamente si no quiere ser una, digamos, una democracia con dirigentes mascotas del poder, ¿no? La única que ha demostrado que no es mascota del poder en la Argentina es Cristina Kirchner, y por eso creemos que hoy gran parte de la sociedad argentina tiene muchas expectativas y esperanzas en ella. Lo dice Oscar Parrilli, ex senador, presidente del Instituto Patria, y le quiero preguntar, porque mis compañeros también se salen de la vaina por consultarlo, pero visto desde otra perspectiva, avanzar sobre una campaña electoral tradicional, desde la perspectiva de ustedes, del Instituto Patria, ¿sería implícitamente avalar la detención de Cristina? Y por eso ustedes lo que dicen es, ¿no podemos caminar una campaña con Cristina en esas condiciones? No, pero usted imagínese una Argentina en el año 2028, Claro, pero con un presidente con Cristina proscripta, por eso le que no se digo. pudo presentar las Pero elecciones. por eso le No, digo, lo porque prioritario, ahí también hay una mirada hasta, si quiere, legal, Parrilli, porque es como, no sé, decir que si una persona, un dirigente, viaja a Malvinas como turista, está avalando la condición colonialista de Gran Bretaña. ¿Ustedes creen que si una candidatura del peronismo avanza en forma
como históricamente lo conocemos, tradicional, con candidaturas y demás, sin tomar en cuenta y sin esta denuncia presente en la campaña, ¿carecería de legitimidad desde la perspectiva de No, ustedes? sí, yo estoy convencido que vamos a elegir un presidente, rengo, un presidente con proscripciones, y eso no es un presidente que la Argentina necesite del 2027 en adelante. Mire, nosotros creemos, y Cristina lo ha planteado en su discurso, ¿no? Lo primero que hay que hablar y que hay que discutir qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional. Cristina ha planteado claramente, y en esa entrevista que hizo cuando anunció que iba a ser candidata, lo dijo en esa entrevista, que con el Fondo Monetario Internacional hay que sentarse a negociar la parte de la deuda legítima y la ilegítima, porque el Fondo Monetario Internacional le prestó a Macri el triple de lo que podía por sus estatutos prestarle. Y nosotros le venimos pagando desde el año 2018 hasta aquí, escuche bien la cifra, más de 15.000 millones de dólares de intereses. Entonces, si no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que vamos a discutir? Lo segundo, ¿qué vamos a hacer la deuda con los privados? Es imposible que la Argentina pueda cumplir con la deuda tal cual la está refinanciando y está tomando Caputo, que se está endeudando cada vez más. ¿Qué vamos a hacer con los salarios de los trabajadores? Sí, Parrilli. Con las jubilaciones y pensiones. Entonces tenemos que tener propuestas y hablar clarito de esto. Y Cristina es la que está hablando de esto. Bueno, Está hablando sobre de la eso, justicia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que siga esta corte? sobre eso le quiero ¿Vamos a preguntar. permitir que siga la justicia mafiosa, como ella ha dicho, y dependiente del macrismo y de Milei? Parrilli, Bueno, estas son las quizás, cosas que tenemos que quizás definir, suene ¿no? muy pedestre de mi parte, pero le quiero preguntar porque me parece bastante elemental también hacer la siguiente conclusión. Si yo le sigo el razonamiento y la campaña se focaliza en la libertad de Cristina, existe la posibilidad de que esa libertad no se obtenga. ¿Eso no corre el riesgo de pavimentarle el camino a una reelección de Milei? Mire, yo estoy con nosotros y varios dirigentes somos los que estamos convencidos que hoy la prioridad número uno de toda la dirigencia política que se considera democrática en la Argentina es anular el fallo obsceno, mafioso, fallo de la Corte y terminar con la Por con la encima, proscripción y con la detención de por Cristina. encima de sacar de la Primero, decisión de Rivadavia a Milei. pero desde ya, después vamos a ver, obviamente, pero hay que sacarlo de decisión de Rivadavia con legitimidad, con legalidad, con los votos de la gente. Esa es la manera. Y con que todos los ciudadanos que la gente cree que le puede solucionar los problemas que la Argentina tiene, pueda presentarse a las elecciones. Nosotros estamos convencidos que esta debería ser la prioridad número uno de toda la dirigencia política argentina que se considera democrática. Si no, vamos a avalar esto, vamos a avalar esta Corte, vamos a avalar esta justicia. Cristina lo ha planteado, es necesario ir a una reforma a la Constitución y terminar con jueces monárquicos, con jueces... Fíjese, estamos en manos de tres personajes que se han, no solamente con sus fallos perseguido a Cristina, han protegido, avalado y exculpado de delitos públicos a miembros del macrismo y del melismo, que se ha callado la boca frente a abusos como la ley Bases, como los DNU que sacó este gobierno, que se llevó por delante todos los principios de la Constitución, de la ley. Es decir, es imposible que podamos imaginarnos seguir viviendo después del 2027 en una Argentina de esta característica y de este tipo, y es necesario que tengamos voces y palabras concretas. Reitero, ¿qué vamos a hacer con el fondo? ¿Qué vamos a hacer con la deuda? ¿Qué vamos a hacer con la justicia? ¿Qué vamos a hacer con el salario de los trabajadores? ¿Qué vamos a hacer con los jubilados? Con las tarifas de los servicios públicos. Fíjese, hay una rentabilidad pero obscena de las empresas de servicios públicos que siguen fugando dinero al exterior. Y esto lo estamos avalando, y con nuestro silencio que vamos a discutir figuritas entre nosotros, nombres propios entre nosotros antes que la realidad. Y esto es lo que está perjudicándole, complicándole y destruyendo la vida a la sociedad argentina. Parrilli, Sebastián Iñurrieta lo saluda. Quiero volver un poco al principio, la primera pregunta que le había hecho Mariano, pero reformulándola, sobre todo con lo que viene diciendo, porque está remitiendo los antecedentes, Ilia, Frondizi. Me sirve también un poco para preguntar esto, o sea, pensar el año que viene, podría ser que Cristina no es solo que no apoye a Kicillof, sino que no apoye a ningún candidato. No, mire, no voy a referirme a ese tema, reitero.
Hoy lo que más importante que tenemos que discutir nosotros es la necesidad de que este fallo sea anulado, de que vayamos en democracia plena y que comencemos a hablar los argentinos de los reales problemas que tiene nuestro pueblo, la gente. ¿Por qué le está faltando el trabajo? ¿Por qué el salario no le alcanza? ¿Por qué las tarifas de los servicios públicos siguen? Tenemos los precios de los servicios públicos dolarizados a valor internacional. Cada vez cierran más empresas, cada vez hay más desempleo, cada vez el salario alcanza menos, la gente ya ni siquiera los transportes, fíjese que hasta los transportes públicos, en lugar de circular cada 15 minutos, circulan cada media hora y llevan a la gente arriada en los colectivos, como en las peores épocas de la Argentina. Yo creo que estos son los temas de fondo que nosotros tenemos que hablar. El resto son problemas, en todo caso, de la dirigencia o de algunos dirigentes que no le preocupan a la mayoría de los argentinos. Y a la mayoría de los que comulgamos con las ideas y que defendemos la gestión de Néstor y Cristina del 2003 al 2015, estamos absolutamente convencidos de que la prioridad número uno de todos nosotros tiene que ser la libertad de Cristina inocente, y que Cristina decida si quiere o no ser candidata. Obviamente muchos de nosotros, quieren que sea candidata. Me sumo entre ellos, creemos que, pero no solamente por una cuestión personal, sino porque es la que ha planteado para el futuro cuáles son los reales problemas que las argentinas tienen y cuáles son las soluciones por donde las debemos encarar. Durante el año pasado se dedicó a escribir varias notas, ustedes las pueden encontrar en internet. Cuando habló de que el peronismo se había torcido, había perdido el rumbo, cuando habló de que íbamos hacia una tercera crisis de deuda, cuando habló de la necesidad de revisar nuestro concepto del Estado. Somos defensores del Estado presente, pero yo dije también eficiente. Nosotros creemos en las empresas públicas, pero también creemos en la participación privada en el marco de las empresas públicas. Queremos una educación pública no solamente masiva y gratuita, sino además de calidad. Creemos en la salud pública, pero también de calidad, y donde debemos mejorar la prestación de la salud pública en la Argentina y compatibilizar eso con todos los gastos que hay en la actividad privada. Ahora, en la medicina. Parrilli, perdón, me llama un poco la atención lo siguiente. Retomo una frase que nos dijo hace un ratito, que me pareció muy impactante, que usted dice: la única persona que demostró que no es una mascota del poder es Cristina Fernández de Kirchner, y ahora me parece que abunda sobre esa lógica, diciendo que es la única persona que puede plantarse ante el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. ¿No deja eso de alguna manera en offside al resto del peronismo, a sectores que van desde el gobernador Axel Kicillof, gobernadores como Quintana o dirigentes que han tenido gestiones ejecutivas y que han tenido actitudes, imagino yo, valiosas para el espacio? ¿No los deja como títeres del poder también a ellos? No, para nada. Cada uno es dueño de sus dichos, de sus acciones. Yo lo que estoy resaltando es las virtudes y digamos la experiencia. Claro, pero esas virtudes usted se las asigna pero esas virtudes usted se las asigna únicamente a Cristina. Sí, yo creo que es la dirigente política que ha demostrado eso en la práctica. Porque habría otra tesis, también me imagino que anida dentro del peronismo otra tesis, que es la mejor forma de propender a la libertad de Cristina, a la revisión del proceso, etcétera, etcétera, es con el triunfo de un presidente o de una presidenta de origen peronista que pueda maniobrar o que pueda accionar, como lo hace este gobierno, sobre la justicia. Ustedes evidentemente no comulgan con esta idea. No, mire, nosotros creemos que no podemos convalidar una democracia trucha, una democracia con proscripciones. Tenemos que trabajar y evitar llegar a esta democracia trucha con proscripciones. Esta es una democracia falsa, donde se va a elegir un presidente que en realidad va a ser electo con la principal dirigente política opositora proscripta, ¿no? Parrilli, ¿cómo le va? Victoria Lipo lo saluda. Le quería consultar porque enumeró los problemas, digamos, sobre todo de la economía que está viviendo Argentina. Quería preguntarle por las soluciones, solo ahondó un poquito en qué hacer con el FMI, que es una discusión que entiendo que se tuvo antes de que asuma Alberto Fernández a la presidencia y no se llegó a grandes consensos. Digo, ¿cómo harían? Primero con el FMI y después con las otras problemáticas que enumeró, como tarifas, salarios, jubilaciones, etcétera. Bueno, mire, primero yo le voy a decir, yo no voté el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Alberto. Fui uno de los que acompañó la decisión de Máximo Kirchner y no lo votamos porque creímos y estamos convencidos que fue un mal arreglo
y que el gobierno nuestro no podía convalidar lo que había hecho Macri con el Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, en esa entrevista que yo le menciono a Cristina Kirchner, Cristina planteó ahí la necesidad de revisar la deuda y separar la deuda legítima de la ilegítima. ¿Cuál es la parte de ilegítima que ella llamó? Es aquella deuda que sobrepasó los mismos estatutos del fondo. Cuando Macri le pidió el crédito al Fondo Monetario, que convengamos que se lo dio porque Trump dio la orden, porque todos los los organismos internos del Fondo Monetario Internacional, incluso la Oficina de Evaluación Independiente, después lo criticó, la Argentina solamente podía acceder a 13.000 millones de dólares de crédito y le prestaron 55.000. Entonces hay una parte que es ilegítima porque no estuvo de acorde a precisamente los estatutos, las reglamentaciones y las disposiciones del Fondo Monetario Internacional. Fue una deuda política, no técnica, no para ayudar a la Argentina. Fue para ayudar a Macri a que ganara las elecciones y encima después las perdió. Entonces creo que este es uno de los temas que tenemos que ver. La deuda con los acreedores privados. Los acreedores privados es una pésima negociación la que está haciendo Caputo, cada vez endeudándose más. Y esto no tenga duda que va a terminar explotando por los aires, como ha explotado ya en otras oportunidades. Usted recordará, hay un documento de Cristina de marzo del 2024, donde dice el problema, estamos frente a una tercera crisis de deuda. No, el problema no es el déficit fiscal, donde dice, si bien es cierto que hay que cuidar el equilibrio fiscal, no hay que gastar más de lo que uno puede gastar y de lo que uno recauda, el problema fundamental que la Argentina tiene es la deuda, y la deuda en dólares. Bueno, eso se está demostrando, lo dijo ya en febrero del 2024, hace más de 2 años. Y hoy vemos cómo los índices se le caen a Milei, se le caen por todos lados, porque llevó adelante una política incorrecta, una política que ya se había probado otras veces en la Argentina y había fracasado. Y es lo que lamentablemente está ocurriendo. En las elecciones del año pasado se jugaba, el oficialismo jugaba con esto de, bueno, el riesgo Cuca vuelve porque le da inseguridad a los mercados. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? No, el año pasado las elecciones la ganó Trump, obviamente, fue el que le dio el aporte. Usted recordará que estaban haciendo agua, estaban explotados, no por el riesgo Cuca, estaban explotados por sus propias políticas económicas. Esto es parte del relato mentiroso y que nos quieren hacer creer, y que más tarde o más temprano se termina este relato porque la realidad se va imponiendo. Y yo estoy convencido que vamos igual a una situación parecida en los próximos meses. Si no hay una asistencia de Estados Unidos, este gobierno va a explotar en la macroeconomía porque no le cierran los números. Ya está viendo usted como el Fondo Monetario Internacional lo único que hace es cobrar intereses, para ello cobrar suculentos salarios, suculentos viajes por el mundo, que tener jubilaciones privilegiadas a costa del hambre del pueblo argentino y dándole waiver, dándole perdones, porque lo único que le interesa es cobrar los intereses usurarios que nos están cobrando. Yo estoy convencido que este gobierno no puede sostener esta política económica y si no hay nuevamente una ayuda de Trump va a explotar por los aires como ya explotó en otras oportunidades. Lo dice Oscar Parrilli, a quien estamos entrevistando, y le quiero preguntar muy concretamente, ¿se imagina un escenario posible donde el peronismo llame a votar en blanco el año que viene? No, mire, yo lo único escenario que me imagino es que estamos trabajando para que este fallo sea anulado, sea revertido, para que Cristina esté libre. Claro, pero Cristina, tiene que haber, me imagino yo, en el análisis político, Parrilli, mire, la acción posterior. Es decir, sí, me imagino que está trazado ese camino. Después verá, mire, nosotros cuando luchábamos por la vuelta de Perón pensamos en la vuelta a Perón y no le pedíamos permiso al régimen de ese entonces, que obviamente no lo quería, y lo logramos, de manera que yo creo que nosotros lo único que tenemos que plantearnos es precisamente este objetivo y debería ser el objetivo. Pero también le quiero preguntar sobre esto porque me parece central y creo que es muy impactante lo que nos está diciendo Oscar Parrilli en este momento, pero la Argentina atravesó un periodo muy oscuro de su historia con la proscripción del peronismo. En este caso usted, lo que estamos coincidiendo es que hay una proscripción en todo caso, pero sobre una persona, no sobre una fuerza política. ¿Usted cree igual que toda la fuerza política? Es la presidenta del partido, sí. Es la referente más importante que nuestro espacio político tiene. Fue 2 veces presidenta, fue vicepresidenta, no perdió ni una elección nacional. Y en definitiva la proscribe porque no descarta. Milei le tiene miedo. Está claro, Parrilli. No descarta entonces que la opción
pueda ser entonces un voto masivo en blanco, anulado, lo que sea, como forma de protesta. Lo sé, no quiero hacer futurismo, no lo sé, ya se verá cómo lo iremos No, resolviendo. digo, me parece muy elocuente que no lo pueda decir, porque sería bastante elemental decir, en todo caso, bueno, si no se puede, veremos, no. Está ese escenario, está presente, evidentemente. No, vamos a trabajar y fíjese, ahí los abogados de Cristina están trabajando en los aspectos jurídicos internacionales y ya hay pronunciamiento. Usted recordará lo que en su momento planteó en fines del 19, con el gobierno de Macri, cuando el relator de Naciones Unidas para la Independencia del Poder Judicial, un funcionario que se de Ginebra, habló de un plan de amedrentamiento sobre funcionarios del Poder Judicial para condicionar la persecución a dirigentes políticos, sindicales y empresariales que no eran afines al gobierno de Macri. Y hoy estamos viendo cómo en una causa que se está ventilando aparecen empresarios diciendo que mintieron porque los amenazaron que los llevaban preso. Y esto con toda naturalidad, no aparece. Todas las declaraciones no sé, pero por lo menos una gran cantidad importante de dirigentes empresariales que han declarado en esta supuesta causa de los cuadernos que fueron extorsionados, que fueron apretados, que mintieron. El mismo Cunio Libarona dijo que le había aconsejado a su cliente antes de ser ministro de que mintiera, y todo esto con naturalidad lo seguimos sosteniendo, nadie habla de estos temas. Bueno, nosotros estamos convencidos que de esto tenemos que tener. Estamos frente a una justicia mafiosa, que lo único que hace es perseguir a los dirigentes políticos que mayoritariamente, una gran parte de la sociedad argentina, quieren, recuerdan y tienen grandes expectativas y grandes esperanzas. Parrilli, todo, digamos, lo que está diciendo obviamente choca con este peronismo que está tratando, ¿no?, de anticipar un poco electoralmente. No, yo no choco con nadie, yo digo lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, no me parece bien que los demás hagan lo que crean, tienen que hacer. Lo que yo digo, sostengo, es que el peronismo debería tener hoy como prioridad número uno la libertad de Cristina. La anulación de fallo, exactamente, Ahora, la libertad de Cristina. ¿Qué siente cuando y después definimos un programa, un programa y después obviamente los candidatos, por lo menos es la manera que yo creo que debemos trabajar, ¿no? Pero digamos, entonces, no apoyaría una eventual interna, o por lo menos UNIAC ya dijo hacer una interna este año para ya tener comenzar el 2027 ya con un candidato fijo. Yo no quiero polemizar con ninguno de los otros dirigentes. Yo digo lo que yo pienso y lo que creo que debemos hacer. Parrilli, le pregunto lo último y antes de agradecerle por su tiempo. Una de las frases que se escuchó en esa entrevista fueron demasiadas las ofensas que Axel Kicillof le dedicó a Cristina. ¿Cristina siente que ha sido ofendida por el gobernador de la provincia? Mire, yo lo he dicho más de una oportunidad, no soy ni su vocero ni su intérprete, de manera que... Si por eso, pero digo, pregúntele a ella. Yo lo entiendo, pero en la entrevista hemos hablado en un montón de oportunidades acerca de la mirada que tiene de la política Cristina, la mirada que tiene el sector y demás. No me parece un tema menor el hecho de que si dentro del análisis político figura la dimensión de la ofensa personal o política, que la podamos conocer nosotros también como, en este caso, periodistas o personas que están interesadas en... No, mire, fue pública nuestra posición, que no compartimos. En primer lugar, la decisión de Axel cuando no apoyó la candidatura de Cristina a la presidencia del partido. Eso fue público, lo dijimos, no hay por qué ocultarlo. Sí, no la hizo pública, ¿no? El respaldo... también. No la hizo público y en definitiva dijo que era imparcial, digamos, ¿no? Que era, tampoco compartimos con él la postura de desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Consideramos que eso fue un error que nos hubiera permitido seguir en una sola elección y con Cristina candidata obtener otro resultado, pero bueno, la historia es como es, no como uno quiere que fuera. Hemos tenido algunas diferencias que las hemos hecho públicos y no por eso desmerecemos la labor que él está haciendo como gobernador, ¿no? Parrilli, muchas gracias por este tiempo con nosotros, ha sido muy gentil. No, por favor. Hasta luego. Oscar Parrilli, ex senador de la Nación, presidente del Instituto Patria.